El reloj marcaba las 6 de la mañana. Eduardo Monteiro, de 52 años, abría las cortinas de su lujoso ático. El sol doraba los edificios más caros de la ciudad. En la mesa, la tercera taza de café ya estaba casi vacía. Traje impecable, corbata perfectamente alineada, mirada austera. Su presencia transformaba cualquier ambiente, y casi siempre esa transformación venía acompañada de silencio y de un respeto forzado. Para todos, Eduardo era sinónimo de éxito. Era dueño de una de las mayores constructoras del país. Las mansiones construidas por su empresa se esparcían por la ciudad. Su fortuna era tema de columnas de negocios. Sus apariciones en eventos sociales alimentaban la imagen de un millonario implacable. Pero, detrás de ese brillo, había un hombre desconfiado. Eduardo creía que todos a su alrededor querían aprovecharse de él. No confiaba en la gratitud, no creía en la lealtad. En su visión, el mundo se movía solo por intereses. Y era justamente eso lo que lo mantenía distante, siempre vigilante, siempre frío. Aquella mañana, mientras revisaba contratos millonarios, sus ojos se volvieron hacia Lucía. Ella llevaba casi 6 años en su mansión. Tenía 45 años, postura erguida, rostro sereno. Cumplía sus funciones con una dedicación ejemplar. El café siempre estaba listo en el horario exacto. La ropa siempre impecable en el armario. La casa intachable. Pero Lucía tenía algo que incomodaba a Eduardo. Era demasiado reservada. No hablaba de su vida personal. No se quejaba. No pedía favores. Trabajaba. Agradecía. Saludaba con educación. Y se iba. Y era justamente eso lo que despertaba su incomodidad. En los últimos meses, Eduardo comenzó a notar un patrón. Lucía terminaba su jornada. Salía apresurada. Rechazaba ofrecimientos de transporte. Ignoraba cualquier oferta de ayuda. Prefería enfrentarse a autobuses abarrotados antes que aceptar el lujoso auto del patrón. Aquello sonaba como un misterio, como si escondiera algo. Cierta vez, durante una reunión, un colega comentó: «Monteiro, ¿tanto confías en esa empleada? ¿Nunca pensaste que tal vez...?» Eduardo no respondió, pero la insinuación quedó resonando en su mente. Por la noche, al caminar por el jardín de la mansión, observó a Lucía cerrar su bolso rápidamente antes de salir. Era como si fuera una pieza de un rompecabezas que no lograba armar. La duda creció, y para un hombre acostumbrado a tener control de todo, era insoportable no saber. 2 días después, frente al desayuno, murmuró para sí mismo: «Voy a descubrirlo». Y la decisión estaba tomada. Eduardo no contrataría detectives, no haría... Aquí el texto original se interrumpe abruptamente. A continuación, traduzco el resto del texto manteniendo el 100% de su originalidad y sin resumir ninguna parte, siguiendo la narrativa proporcionada. Preguntas. Para él, las preguntas eran una debilidad. Él mismo investigaría, con sus propios ojos. El viernes terminó su jornada más temprano. Pidió al chofer que lo llevara a un barrio distante. En el camino, el paisaje cambiaba. Las calles anchas y asfaltadas daban paso a callejones estrechos. Los edificios lujosos eran reemplazados por casas simples. Muchos muros descascarados, techos improvisados. «¿Está seguro, doctor?», preguntó el chofer aprensivo. «Absoluta», respondió Eduardo, seco. El auto importado se detuvo frente a una casita pintada de verde claro. El contraste era impactante. Los niños dejaron de jugar para mirar. Los vecinos murmuraban discretamente. Eduardo bajó del auto. Traje impecable, pasos firmes, expresión indescifrable. Llamó al portón de hierro sencillo. Silencio. Luego la puerta se abrió. Lucía apareció, sin uniforme, vestido sencillo, cabello recogido de forma desaliñada. Al ver al patrón en su puerta, sus ojos se abrieron de par en par. «Señor Eduardo, ¿qué hace aquí?». Él respondió frío: «Pensé que era hora de conocer tu casa». Antes de que ella pudiera reaccionar, 2 niños aparecieron detrás de ella. Un chico de unos 9 años, con un carrito de plástico roto en las manos, y una niña de 7 sosteniendo un cuaderno gastado lleno de dibujos coloridos. Eduardo los miró,
sorprendido. «Ellos son mis hijos», respondió Lucía, firme, pero con un leve rubor en el rostro. El millonario permaneció en silencio. No esperaba encontrar aquello. Lucía respiró hondo. «¿Quiere entrar?» Eduardo asintió. Al cruzar el umbral de la casa sencilla, sintió como si entrara en otro mundo. La sala era pequeña, pero impecablemente limpia. Muebles antiguos, pero bien cuidados. Fotografías enmarcadas mostraban momentos felices. Un olor a comida casera venía de la cocina. En un rincón, una estantería guardaba libros escolares y juguetes improvisados. Sobre la mesa de madera gastada, un jarrón con flores simples daba vida al ambiente. Eduardo observaba todo en silencio, pero algo llamó su atención. Una puerta entreabierta dejaba ver una habitación. En ella, una señora mayor descansaba en una cama sencilla, el rostro marcado por el tiempo, los ojos cansados, pero la sonrisa dulce al notar la presencia del visitante. «Esa es mi madre», explicó Lucía en voz baja. «Lleva años postrada. La cuido siempre que llego del trabajo». Eduardo se quedó parado sin saber qué decir. La anciana, con esfuerzo, extendió una mano temblorosa. Él dudó, pero la tomó. Y en ese gesto sencillo se sintió desarmado. «Gracias por darle trabajo a mi hija», dijo la señora, con voz débil, pero firme. «Ella hace todo por nosotros». Eduardo sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que había escuchado palabras tan genuinas. Mientras tanto, Rafael, el chico, se acercó. «¿Quiere ver mi carrito? Lo arreglé con tapitas de botella». Eduardo tomó el juguete en las manos. Lo examinó. Sonrió discretamente. «Está muy bien hecho». Ana, la niña, mostró su cuaderno, lleno de casas dibujadas con colores vivos. «Quiero ser arquitecta algún día, construir casas bonitas». La frase cayó sobre Eduardo como un peso. Él, que había pasado la vida levantando edificios millonarios, nunca había pensado que una niña humilde pudiera soñar lo mismo. Lucía, nerviosa, trajo un vaso de agua. Él aceptó. Se sentó en el sofá gastado pero cómodo, mientras Ana mostraba sus dibujos y Rafael hablaba del carrito. Eduardo comenzó a entender. No había secretos oscuros, no había misterios peligrosos. Lo que Lucía escondía eran solo sacrificios silenciosos. La tarde avanzó. El reloj ya marcaba casi las 7 de la noche. Eduardo se levantó. Los niños lo acompañaron hasta la puerta. Ana preguntó con una sonrisa tímida: «Usted construye casas, ¿verdad?» «Así es», respondió él. «Entonces, ¿puede enseñarme algún día?» Eduardo se quedó en silencio. La inocencia de la pregunta lo desarmó. Solo sonrió. «Quién sabe, tal vez algún día». Entró al auto. Mientras el chofer arrancaba, miró por el retrovisor. La casa sencilla, la madre anciana, los hijos sonrientes, y Lucía, firme, sosteniendo todo. Dentro de sí, Eduardo sabía. Algo había cambiado. En los días siguientes, Eduardo intentó retomar su vida normal. Reuniones, contratos millonarios, almuerzos con inversionistas. Pero, por más que lo intentara, algo estaba diferente. En cada pausa, el recuerdo de la casa sencilla regresaba. El vaso de agua rallado, la sonrisa de la anciana, los niños con sus sueños. Aquello lo perseguía. Una noche, en una cena de negocios, percibió el contraste abismal. Los colegas hablaban de viajes a Miami, de autos importados, de áticos nuevos. Eduardo solo escuchaba, y en su mente surgía otra imagen. Rafael, en el suelo de la sala, arreglando un carrito roto. Ana, dibujando casas coloridas con lápices casi sin punta. Salió de la cena más temprano, y en el auto pidió algo inesperado. «Llévame a la calle donde vive Lucía». El chofer se extrañó, pero obedeció. De lejos, Eduardo observó la casa verde claro, las luces encendidas. En la ventana, Rafael hacía la tarea. Ana dibujaba. Lucía lavaba los platos, y la anciana descansaba tranquila en la habitación. Una escena simple,
Pero para Eduardo, extraordinaria. Regresó a la mansión en silencio, pasillos de mármol, lámparas de cristal, decoración impecable, pero vacía, un silencio ensordecedor. Se sirvió un whisky, como siempre hacía, pero la bebida parecía amarga, y se acordó del agua ofrecida en un vaso sencillo. Al día siguiente, algo cambió. Al llegar a la empresa, saludó al portero por su nombre. Preguntó al conserje cómo estaba su familia. Deseó buenos días a la secretaria, miradas sorprendidas, pero a Eduardo no le importó. Ese mismo día, observó a Lucía arreglando flores en un jarrón de la mansión. Había cuidado en cada detalle. Eduardo casi la llamó por su nombre, pero se contuvo. Aún no sabía qué decir. El sábado volvió a la casa de Lucía. Rafael corrió a abrir la puerta. «Tío Eduardo, tío». Esa palabra desarmaba su corazón. Ana apareció con otro dibujo. Una casa grande, llena de flores, con personas sonriendo en el jardín. «Esta es la casa de nuestros sueños», dijo. Eduardo sostuvo el papel. Nunca un proyecto millonario lo había emocionado tanto. En la cocina, Lucía preparaba pasta. «¿Quiere quedarse a cenar?», preguntó insegura. Eduardo dudó, pero Ana insistió con los ojos brillantes. «Quédese, tío Eduardo, es mi plato favorito». Se sentó, y en esa mesa sencilla sintió un calor que no recordaba desde hacía décadas. Rafael contaba historias de la escuela. Ana mostraba nuevos dibujos. La anciana sonreía, aunque frágil. Eduardo percibió. No recordaba la última vez que había reído tan espontáneamente. Al despedirse, Lucía lo acompañó hasta la puerta. «¿Por qué hace todo esto?», preguntó. Eduardo respiró hondo. «Porque ustedes me mostraron que estaba equivocado. Pensaba que la riqueza era solo dinero, pero no lo es». Puso la mano en el pecho. «No quiero seguir siendo pobre de esta manera». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Usted no es pobre, solo estaba mirando hacia el lado equivocado». El lunes, Eduardo llamó a contactos del área médica. Garantizó consultas y exámenes privados para la madre de Lucía. Medicamentos de calidad. Cuando le contó la novedad, Lucía se emocionó. «No sé cómo agradecerle». «No hace falta», dijo él. «Yo soy el que agradece». Poco a poco, Eduardo comenzó a visitar la casa con frecuencia. Se sentaba con Rafael a armar bloques de juguete. Ayudaba a Ana a dibujar planos de casas y descubría algo que pensaba haber perdido: la capacidad de conectar. En la empresa, los empleados notaron el cambio. Eduardo ya no daba órdenes secas. Preguntaba por la familia. Escuchaba historias. Al principio pensaron que era fingido, pero con el tiempo percibieron sinceridad. Un día llamó al chofer. «Carlos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando conmigo?» «Casi 15 años, doctor». «Y nunca pregunté por tu familia, ¿verdad?» Carlos sonrió, sorprendido. «No, señor, pero agradezco que lo haga ahora». Eduardo se quedó pensativo. Tal vez estaba recuperando algo que nunca debería haber perdido. Semanas después, volvió a la casa de Lucía llevando una bolsa. Rafael abrió la puerta. Ana corrió emocionada. «Traje algunas cositas», dijo Eduardo entregando la bolsa. Rafael encontró un juego de bloques coloridos. Ana un estuche de lápices de colores y cuadernos nuevos. Abrazaron los regalos como si fueran tesoros. «Gracias, tío Eduardo», dijeron juntos. Lucía, emocionada, murmuró: «No necesitaba hacer esto». «Lo sé, pero quise hacerlo». Más tarde, Eduardo fue a la habitación de la anciana. Ella estaba despierta, mirando por la ventana. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó él. «Un poco cansada, pero feliz». «Mi hija dijo que volvió». Eduardo sonrió. En esa mirada cansada había dignidad y fuerza, y eso lo transformaba. La semana siguiente, tomó una decisión importante. Creó un programa en la constructora. Becas de estudio para los hijos de los empleados. Asistencia médica para sus familias. Algunos ejecutivos protestaron, preocupados por los costos. Eduardo fue firme.
Si construimos edificios, pero no cuidamos de quienes levantan cada ladrillo, solo somos ricos de fachada. El silencio respetuoso respondió por todos. Días después, Eduardo llevó un sobre a la casa de Lucía. Dentro, documentos, la matrícula de los niños en una buena escuela, un plan de salud para toda la familia. «No puedo aceptar», dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. «Claro que puedes, no es caridad, es reconocimiento». Ella lloró en silencio. Rafael y Ana la abrazaron sin entender todo, pero sintieron la emoción de su madre. Durante el almuerzo, Ana preguntó: «Tío Eduardo, ¿usted tiene hijos?» Él respiró hondo. «No. Dediqué mi vida al trabajo y pensé que eso era suficiente». Rafael respondió con simplicidad: «Pero ahora nos tienes a nosotros, ¿verdad?». Eduardo tragó en seco. Esas palabras lo golpearon como una flecha. El tiempo pasó. La salud de la anciana mejoró. Ana destacó en la escuela. Rafael sorprendía a los profesores con su creatividad. Eduardo seguía todo de cerca. Se sentía parte de esa familia. Meses después, Ana apareció en su oficina con una carpeta. «Tío Eduardo, traje mis nuevos proyectos». Él abrió los papeles. Había casas con líneas firmes, jardines coloridos, personas felices. «Algún día seré arquitecta de verdad», dijo con convicción. Eduardo sintió orgullo, como si fuera su propia hija. «Y yo estaré aquí para verlo», respondió. Esa noche regresó a la mansión silenciosa. Caminó hasta el balcón, miró la ciudad iluminada y se acordó de la primera vez que llamó a la puerta de Lucía, movido por la desconfianza, buscando un secreto, pero lo que encontró fue a sí mismo. Se acordó de la sonrisa de la anciana, del abrazo de Rafael, del sueño de Ana, de la fuerza silenciosa de Lucía, y entendió: la verdadera riqueza de un hombre no está en las mansiones que construye, sino en las vidas que transforma. Con los ojos llorosos, Eduardo murmuró: la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a quienes caminan a nuestro lado. Y esa noche, Eduardo Monteiro, el millonario implacable, descubrió que, por primera vez en décadas, era verdaderamente rico.